Queríamos emociones, ¿eh? Queríamos emociones y nos parecía poco lo que había ocurrido y claro, estábamos esperando ansiosamente la etapa del pavé para que todo ese cúmulo de sensaciones, adversidades, momentos mágicos, adrenalina, en su máxima expresión aparecieran. Y aparecieron. Y fueron necesarios solo 150 kilómetros que tenía la etapa y poco más de 70 en los que se congregaban los 11 tramos que totalizaban unos 20 kilómetros aproximadamente de terreno adoquinado, de tierra, de polvo, que influye casi tanto más que el pavé en determinados momentos, y la acumulación de esfuerzos y el fragor de la batalla y la cantidad de cosas que pudieron ocurrir en una etapa que estaba destinada, ciertamente, a provocar no solo sensaciones, sino algún que otro descalabro. En ese sentido, habría que decir que la jornada no ha sido calamitosa, es lo primero. Suele suceder que haya abandonos de corredores importantes, que haya incluso alguna lesión de consideración. Digamos rápidamente que hubo dos abandonos en la etapa de hoy. El de un buen especialista, el polaco Gogel, corredor del equipo del Alpecin, y el de Jack Haig, que era uno de los hombres fuertes, llamado al menos a ser uno de los dos líderes del equipo del Bahrein en este Tour de Francia. Casi no sé por dónde empezar. Lo primero que estaba pensando cuando acabó la etapa es lo cruel que puede llegar a ser la vida en determinados momentos, pensando en Simon Clarke, ¿no? Corredor australiano, un corredor veterano con 35 años, integrante del equipo de Israel, ganó una etapa dificilísima haciendo una gesta fantástica, terminar una fuga de salida con un terreno tan exigente y una batalla tan cruel, y que pase su nombre a un segundo plano, ¿no? Porque al final se sustanciaban en la etapa muchas más cosas que una victoria parcial, que es importantísima para Simon Clarke, que es muy importante para Israel en su expectativa de mantener la categoría, y que desde luego culminaba un trabajo y una faena realmente bien hecha, porque el primer análisis de la etapa es que llegó la fuga inicial en la que estaba Magnus Cort otra vez, por cierto, y no es nada fácil. Una etapa de esa longitud, aun siendo corta, pero con tanto tramo adoquinado, con esa segunda parte tan exigente, resulta verdaderamente difícil y complicado que llegue una fuga. Y máxime si no hay condescendencia del pelotón, que no lo hubo prácticamente en ningún momento. Pero aguantaron, el terreno les favoreció, eran muy buenos rodadores, y el uno consiguió la victoria y los otros se quedaron huérfanos de casi todo después de tanta gesta. Huérfano Magnus Cort, porque podía haber rematado una primera semana de carrera antológica con tantas fugas que no eran solo para el Gran Premio de la Montaña. El segundo, el aborigen norteamericano, Nelson Powles, que por un momento se sintió ganador de la etapa, pero especialmente se sentía líder de la carrera, porque necesitaba 13 segundos más y porque tenía el grupo de Van Aert, el líder, casi a un minuto. Sin embargo, al final el trabajo formidable del maillot amarillo le permitió salvar los muebles a Vingegaard y mantener también la túnica sagrada. Se quedó sin premio igualmente Taco van der Horst, que se vio superado in extremis, casi de photo finish, por Simon Clarke. Es decir, de 5 hombres, 6 inicialmente que hicieron una etapa fantástica y sobresaliente, solo encontró premio Simon Clarke, y si acaso escaso reconocimiento, porque lógicamente la atención y el foco estuvieron en los puntos determinantes de la etapa. De un lado, la portentosa exhibición de Pogačar, por mucho que no alcanzase una renta muy sobresaliente, y de otro lado, los padecimientos de Primo Roglic, los padecimientos de Jonas Vingegaard y los padecimientos de algún otro protagonista, como Ben O'Connor, que terminó cediendo un tiempo también importante, 3 minutos en la línea de meta, ¿no? El corredor que el año pasado, no lo olvidemos, fue cuarto en el Tour de Francia. Reflexiones hay a montones para hacer. Una de las últimas que estábamos haciendo era precisamente cómo se había quedado Powles tan cerca del maillot de líder, que tenía prácticamente el alcance de la mano, y cómo a lo largo de ese tramo final de la etapa se había visto Alberto Bettiol, corredor italiano del equipo de Education First, es decir, de la formación de Nelson Powles y de Magnus Cort, tirando del grupo perseguidor y recortando, por lo tanto, la diferencia más o menos sustancial que le podía haber servido, 13 segundos al final, a Powles, para ser al menos líder y encontrar algo más que compensación, ¿no? Terminar como líder en una batalla como la de hoy. Cosas que pasan, errores de estrategia. Por ahí se puede escribir un libro, porque la estrategia desde el sillón es comodísima. La estrategia en carrera, cuando muchas veces no sabes ni lo que pasa, cuando no puedes predecir que esa fuga que parecía condenada a ser neutralizada vaya a llegar. Hace mucho viento, afortunadamente no lo ha hecho hoy tanto en
en la carrera como para descomponer la misma. Todo eso son circunstancias que desde la televisión o toro pasado, etcétera, se pueden analizar mucho más fácilmente, pero en el fragor de la contienda resulta muy complicado, ¿no? Pero es verdad, Bettiol, que no tenía por qué tirar, teniendo dos compañeros adelante, como eran Magnus Cort y el propio Nelson Powles, estuvo tirando con ahínco poquito antes de que se desencadenara el ataque de Tadej Pogačar y de Jesper Stuyven, ¿no? Reflexiones en torno al Jumbo. ¿Es buena o es mala una bicefalia? Según cómo y para qué. Hoy fue mala, porque hoy la desgracia se cebó en el Jumbo-Visma. Primero, la avería mecánica de Jonas Vingegaard, que provocó además un descontrol allí tremendo, que si la bicicleta que le quedaba grandísima de Laporte, que si Laporte cediendo tiempo adelante, que si luego el cambio de bicicleta en el coche, porque le quedaba muy grande la otra, y justo en ese mismo momento la caída de Primo Roglic. Y en ese instante también un equipo poderosísimo que podía haber armado un taco importante en la etapa de hoy, como lo ha armado en jornadas precedentes, se veía partido por esa bicefalia. Es decir, se quedaban delante Van Aert y Laporte con Vingegaard y los demás atrás con Roglic. Si hubiera sido un solo líder, probablemente todos los hombres del equipo hubieran estado con el líder. No ocurrió así y ese es el riesgo. No, es que no es bueno tener una bicefalia, no. Eso también es jugar con ventaja. Claro que puede ser bueno y puede ser malo. A lo mejor a partir de ahora, cuando ya Pogačar ha demostrado esa superioridad sobre todos, es bueno poder jugar con dos bazas, tener a gente próxima, que Roglic a fin de cuentas tampoco está descartado, ha perdido 2 minutos. Pero es rigurosamente cierto que si hubiera habido un solo líder, todo el equipo, empezando por Van Aert, monumental otra vez, y terminando por el propio Roglic, si no hubiera salido, habrían estado trabajando. Cualquiera del equipo habría estado trabajando para el líder único en el caso. Pero bueno, ¿cómo medir toda esa serie de factores que influyen, generalmente marcados por el azar? Que en un momento determinado y clave de la carrera, gente como Sagan, etcétera, quede fuera de combate o fuera de opción. Que un tipo como Van der Poel, a quien se le esperaba, amanezca hoy con malas sensaciones de cuerpo, que evidentemente mostró a lo largo del recorrido, porque si no hubiera sido otro de los encargados de dinamitar la carrera. ¿Cómo explicar que Van Aert corriese con aquella tranquilidad en la cola del grupo durante la primera parte de la etapa, cuando al final volvía a dar una demostración portentosa? Laporte y él, fundamentalmente, junto a los hombres del Bora, no lo olvidemos, por lo que toca a Blasov, le salvaron los muebles a Vingegaard y a Blasov y a toda la artillería del equipo Ineos, y a Mas, y a Quintana, y a Godí, a cuantos aspirantes están para pelear por el podio. Fue clamorosa la actuación de Van Aert. Estaban casi a 1 minuto, a más de 50 segundos en el tramo final, y recortó el tiempo hasta los 13 escasos segundos, que casi son una anécdota para lo que pudo haber sido y no fue. Porque hay que reconocer que el ataque de Pogačar, otra vez poderosísimo, demostró quién es el corredor más fuerte de la carrera, en este caso acompañado por otro héroe sin premio. Hizo un carrerón fantástico Stuyven y no tenía nada que rascar, ni para la general, ni para la etapa, ni absolutamente para nada. Pero son las cosas que pasan en el ciclismo y en cada una de las etapas. Reflexión final. Pogačar es el más fuerte. ¿Le ha sorprendido a alguien que Pogačar hiciera esa exhibición en el pavé? Yo creo que a nadie. ¿Por qué? Pues porque ya dio un rendimiento altísimo en su primera presencia este año en el Tour de Flandes, en el lugar de los favoritos y mostrando una solvencia, una seguridad, una fortaleza fuera de lo normal. Tiene un motor superior, está un escalón por encima y encima se adapta a todo tipo de recorridos. Porque claro, que el motor es muy importante también en ese tipo de recorridos adversos y difíciles, pero luego ha alcanzado una madurez, corre con una inteligencia, estaba solo. Se quedó cortado el mejor hombre que tenía, o los dos mejores hombres que tenía en ese recorrido, que eran Bjerg y Lengen, los dos escandinavos. Le sobró, se sobró y se bastó para estar permanentemente en la cabeza sin ningún problema, y para atacar con Stuyven y para haber hecho daño, porque lo hizo, no tanto a Vingegaard y al resto de los favoritos, pero evidentemente sí a Roglic, sí a O'Connor y sí a la gente que perdió contacto con la cabeza de carrera. No hay muchas más reflexiones que hacer. Insisto que el balance final de la jornada al menos nos dejó un saldo de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que se cumplió. Hubo corredores que estuvieron al borde de ceder mucho tiempo, pero al final el grupo engordó, y la presencia de los Jumbo y la labor fantástica de Schachmann, de Conrad, de los corredores que tenía allí Blasov al lado, le permitieron a todos los demás salvar los muebles, porque incluso ahí
Ineos estuvo por debajo de lo que se esperaba. El equipo británico tenía piezas importantes para moverse en carrera, con Rowe, con Van Barle, con Pidcock, grandes especialistas, con G. Thomas. Y Dani Martínez y Adam Yates se mostraron en todo momento, pero cuando la carrera se rompió, cuando empezaron las hostilidades, cuando aquello era un totum revolutum, allí no se vio a Ineos con la entidad, ni siquiera cuando ataca a Pogačar y hay que organizarse, porque allí el único que tiró, o el que más tiró de verdad y con ahínco y con fe, fue Bora. Y luego, cuando ya recuperó el tono y el pulso, la bestia Van Aert, después de haber incorporado a Vingegaard, todavía tuvo restos para hacer un final con Laporte espléndido y formidable. Etapa fantástica, la verdad. Pero lo que decía al principio, que gane Clark, 35 años para Israel, que es todo un acontecimiento, y quede en un segundo plano, pero honor y reconocimiento a quien ha conseguido una victoria fantástica por los pelos ante Taco van der Horn. Esa es la clasificación de la etapa, lo vamos a recordar en números, ¿no? Simon Clark ganó por delante de Van der Horn, de Boasson Hagen, de Poules y de Cor. Pelearon por las bonificaciones y Poules salía victorioso en ese sentido de cara al maillot amarillo, pero entró a 51 segundos el dúo formado por Stuyven y Pogačar, y a 1:4 solo, es decir, 13 segundos más tarde de Pogačar, entraba el grupo de Van Aert y todos los grandes favoritos, a excepción de Primo Roglic, que entró a 2:50, y de el propio Ben O'Connor, otro de los grandes damnificados, que perdió más de 3 minutos. Pero bueno, en la clasificación general, al final in extremis, encontró cosecha Van Aert de su fantástico rendimiento en esta etapa del pavé. Mantiene 13 segundos de ventaja sobre Poules, 14 sobre Boasson Hagen, 19 sobre Pogačar, 25 sobre Lampaert. Hay más o menos las diferencias de la crono. Pedersen a 36, Vingegaard a 14, Adam Yates a 48, Thomas Pidcock a 49, y la 10ª plaza es para G. Thomas a 50 segundos, quedando a Roglic a 2 minutos 36 segundos, Urán, por ejemplo, a 2:18. Bueno, las diferencias que había de la etapa cronómetro inicial de Copenhague tampoco han variado para la mayoría de los corredores que consiguieron entrar en ese grupo de cabeza. Como decía al principio, podían haber ocurrido muchas más cosas, incluso algunas más lamentables. Está bien primero que la carrera continúe abierta, por mucho que Pogačar ya empiece a ejercer una capitanía, pero ojo, porque Vingegaard sigue siendo un rival complicado y Jumbo, un equipo muy poderoso, por lo menos para generar esa expectativa. Ya sé que muchos están diciendo, si se va a pasear, si ganan todos los terrenos, si les va a soltar en la montaña, pues es muy probable. Pero en el ciclismo, afortunadamente, 2 y 2 no son 4. Y sin ir más lejos, ya hemos sacado conclusiones hoy. ¿Qué vamos a empezar a ponerle el malfario a Primo Roglic? También podría ser. Roglic cayó cuando estaba adelante. No es ni la primera ni la segunda. Cayó el año pasado, cayó y perdió una París-Niza, perdió una Dauphiné. Al final el infortunio se está cebando demasiado en el corredor esloveno, es verdad. Vingegaard sufrió una avería mecánica que en cualquier otro momento se hubiera subsanado con celeridad y con prontitud, y se le complicó la cosa una barbaridad, cuando además la batalla estaba en plena explosión. ¿Contaba alguien con eso? Pues no, contábamos con un Jumbo que iba a proteger, con la artillería enorme que tiene, a sus dos líderes. Pero la carrera es imprevisible y las cosas ocurren efectivamente cuando menos se lo imagina uno, y no siempre conforme a un guión previamente escrito. Afortunadamente, porque si no, esto sería muy aburrido. Mañana pronosticamos que haya una llegada de fuga. Pues es muy probable, porque se han llegado hoy, donde en la etapa en la que había muchos gallos, por lo menos buscando la victoria parcial, además de aquellos que peleaban por hacer diferencias en la clasificación general, mañana habrá muchos más de corredores que han perdido muchísimo tiempo en el día de hoy. Por lo que respecta a los nuestros, hay que sentirse satisfechos, ¿no? Han estado ahí adelante, no han perdido tiempo, no han sufrido caídas, ni Enric Mas, ni Luisle, que estuvo en el grupo cabecero, ni Rigoberto, ni Dani, ni Nairo Quintana, quien se ha visto también muy fuerte y sobre todo muy bien rodeado por el equipo Araquea en todo momento. Así que en ese sentido hay que ser optimistas, o por lo menos dejar la ventana de la ilusión abierta de par en par para lo que quede por venir. Y lo que queda por venir es esta etapa entre Vinche y Longway. 220 kilómetros de recorrido, ¿eh? Digo, es una etapa para fugas más que probablemente, pero con un final escarpado que puede hacer que la carrera sea muy bonita. Un puerto de cuarta categoría y un puerto de tercera. En los últimos 20-30 kilómetros, 2 picos sin calificar,
Pues me parece que es un recorrido lo suficientemente comanche como para que si hay una fuga haya una bonita pelea entre los que estén disputando la victoria de etapa, y tampoco hay que descartar algún movimiento entre los hombres importantes de la clasificación, porque esto es el Tour de Francia. Y en el Tour de Francia pasan cosas casi todos los días. Muchas veces cosas que no esperamos ni deseamos, y otras muchas, como ocurrió ayer, como ha ocurrido hoy, circunstancias que entraban dentro de la lógica más absoluta. Así que vamos a esperar que mañana la etapa nos regale, por lo menos, emociones, aunque tampoco viene de mal después de estos 2 últimos días una jornada un poquito más tranquila, la disfrutaremos en cualquier caso.